Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la vida de una figura que el mundo cree conocer a la perfección, Dolly Parton. Así es. Pero vamos a dejar de lado por un momento los diamantes de imitación, el pelo cardado, para explorar algo mucho, mucho más profundo. Totalmente. A partir de una colección de entrevistas, de biografías, de reportajes de salud que hemos revisado, el tema de hoy es la resiliencia. Pero vista como un arte. Exacto, como un arte. Nuestra misión es descubrir la historia real detrás de esa sonrisa enorme, centrándonos en una crisis devastadora en los 80s que casi la destruye. Y lo más importante, cómo transformó ese dolor en el verdadero pilar de su legado. Sí, Y es que esta no es solo una historia de una celebridad, para nada. Es un caso de estudio increíble sobre la resiliencia humana. cierto. Vamos a tocar temas como la enfermedad crónica en una época de silencio total. La salud mental cuando era un tabú absoluto. Un tabú, exacto. Y el proceso psicológico de resignificar una tragedia personal, hasta convertirla en un propósito que, hoy impacta a millones. Es que no es la historia de un legado construido a pesar de las cicatrices. ¿No? Es en gran medida gracias a ellas. Bueno, empecemos por el momento en que todo se quiebra. A ver, Vámonos a 1984. Dolly Parton no es solo una estrella, es un fenómeno global, estaba en la cima del mundo. totalmente. Pero en medio de toda esa vorágine, durante una actuación en Indianápolis, su cuerpo simplemente dice basta Se desploma. en el escenario. ¿Sí? Y las fuentes que tenemos revelan que no fue algo súbito, no. Llevaba tiempo ignorando las advertencias de sus médicos, soportando un dolor extremo en silencio. Y ese dolor tenía un nombre: endometriosis. Uf, Es una condición en la que el tejido que normalmente recubre el útero, pues crece fuera de él. Es increíblemente dolorosa. y hoy en día, con toda la conciencia que hay, el diagnóstico todavía puede tardar años. Imagínate, entre 7 y 10 años de promedio. Ahora piensa en los años 80. Nada, no se hablaba de eso. Era una condición casi invisible, y el dolor de las mujeres a menudo se minimizaba. Se le consideraba una exageración. Claro, el típico dolor de mujeres. Exacto. Así que ella no solo luchaba contra un dolor físico atroz, sino también contra un estigma y una falta de comprensión médica tremenda. Y ese colapso en el escenario la forzó a enfrentar la realidad. Con solo 36 años, Muy joven. tuvo que someterse a una histerectomía parcial. Y aquí es donde la crisis física se transforma en una crisis existencial, ¿no? Totalmente. Porque la cirugía, más allá de lo físico, le arrebató la posibilidad de tener hijos biológicos. Que era un sueño fundamental para ella, según todas sus biografías. Sí, hay una cita suya que es demoledora. Dice algo como, de repente, era una mujer de mediana edad. Entré en una época muy oscura. ¡Qué fuerte! Y el contexto aquí es crucial. Hoy vemos a figuras como Lena Dunham o Halsey que hablan abiertamente de su lucha con la endometriosis. Claro, han creado comunidades, han impulsado la investigación. Dolly no tuvo nada de eso. Vivió esta batalla en un aislamiento casi total bajo el escrutinio de la fama mundial. Fue una de las primeras, pero lo hizo en privado, sin el lenguaje ni el apoyo que existen hoy. Imagínate la presión de mantener esa fachada de alegría, de vitalidad, mientras tu mundo interior se está desmoronando. Debió ser inmenso. Entonces tenemos el colapso físico, la cirugía. Pero el verdadero abismo, según las fuentes, no fue el del cuerpo, No, para nada. sino el de la mente, ¿cierto? Ujú. La recuperación física fue solo el comienzo de un descenso mucho, mucho más profundo. Absolutamente. La cirugía fue el catalizador, pero la depresión que siguió fue una crisis clínica en toda regla, que duró un par de años. No fue una simple tristeza postoperatoria. No, fue lo que en psicología llamamos la tormenta perfecta. Tenías el dolor crónico que no desaparecía del todo. La pérdida de su capacidad reproductiva, que la obligó a redefinir su identidad como mujer. Y súmale la presión implacable de ser Dolly Parton, el ícono. Todo eso convergió en una crisis de identidad total. Y esa crisis se manifestó de formas muy concretas y muy peligrosas. Las fuentes describen cómo desarrolló un trastorno alimentario por atracón. Sí, llegó a ganar más de 20 kilos. Y ella misma es increíblemente sincera al respecto. Lo describe como una enfermedad tan grave como las drogas o el alcohol. Fíjate, hay una anécdota que lo ilustra perfectamente.
Cuenta que podía comerse 3 pizzas enteras y seguir con antojo de una hamburguesa. ¡Wow! Era un intento desesperado por llenar un vacío emocional con comida. Claramente. Y como respuesta a esos atracones, ¿qué hizo? Pues recurrió a las peligrosas dietas de moda de la época. Claro. Las fuentes mencionan la dieta Atkins, la Scarsdale, dietas de proteína líquida. Métodos extremos que prometían resultados rápidos, pero que eran Terribles para el cuerpo. Ella misma dice que su cuerpo simplemente dejó de funcionar. Estaba atrapada en un ciclo destructivo. atracón y purga, a través de dietas extremas. Todo mientras sonreía para las cámaras. Es difícil imaginar ese nivel de sufrimiento oculto. Y todo esto la llevó a un punto de quiebre absoluto. El punto más bajo que describen sus biografías, la ideación suicida. Sí, hay una escena que ella narra y es escalofriante por lo clara que es. La de la pistola, ¿verdad? Esa misma. Está sentada en su habitación, en el piso de arriba, mirando la pistola que guardaba en su mesita de noche. Para protegerse de ladrones, supuestamente. Pero en ese momento no la mira como un objeto de protección, la mira como una salida. Es el momento más oscuro. Totalmente. Pero justo en ese instante crítico, cuando está contemplando seriamente quitarse la vida, ocurre algo. Algo que ella describe como una intervención casi espiritual. Un sonido. Es un sonido. El tap, tap, tap de las patas de su perrito, Popeye, subiendo las escaleras. Increíble. Ese pequeño sonido la ancló de nuevo a la realidad. Fue una interrupción sensorial, un estímulo externo, que rompió el trance de sus pensamientos. Y en ese momento, dejó el arma. Dejó el arma y, según cuenta, empezó a rezar. Es que es increíble pensar que algo tan pequeño, el sonido de unas patitas en el suelo, pueda ser el ancla que te salve la vida. Es un detalle tan profundamente humano, en medio de una crisis monumental, Sí, y marca el verdadero punto de inflexión. Ojo, no fue una recuperación instantánea, claro, no fue mágico. pero fue el comienzo. A partir de ahí, su recuperación se convierte en un proceso increíblemente activo y consciente. No se sentó a esperar, empezó a construir. ¿Y cómo eran esas herramientas que empezó a construir? Porque eso es clave. Una cosa es decidir salir del abismo y otra muy distinta es saber cómo. Especialmente en una época donde la terapia y la salud mental no estaban tan normalizadas. Para nada. Una de las más fascinantes que mencionan las fuentes es lo que ella llamó su regla de 3 días. La regla de 3 días. ¿En qué consistía? Se prohibía a sí misma permanecer en un estado de depresión o autocompasión por más de 3 días seguidos. O sea, ¿se daba permiso para sentir el dolor? Pero con un límite. Al tercer día se obligaba a tomar acción, a hacer algo, cualquier cosa, para cambiar su estado. A primera vista, eso suena a una disciplina muy dura, casi como a simplemente supéralo. Suena así, pero es mucho más profundo. A ver. Esta regla de 3 días es brillante desde un punto de vista psicológico. Sin saberlo, estaba aplicando una forma de lo que hoy en terapia cognitivo-conductual llamamos activación conductual. Activación conductual. ¿Sí? La premisa es que la acción precede a la motivación, no al revés. No esperaba a sentirse mejor para actuar, actuaba para sentirse mejor. Entiendo. Es una estrategia de supervivencia increíblemente sofisticada para alguien sin las herramientas formales de la época. Totalmente. Se daba permiso para sentir el dolor, pero se ponía un límite para no ahogarse en él. Y eso nos lleva a la reconstrucción de su identidad, porque una cosa es gestionar la depresión día a día y otra es reconstruir tu propósito de vida. Exacto. Después de que un pilar como la maternidad se ha derrumbado. Claro. Y aquí es donde vemos su genialidad para la resignificación. Empezó a transformar activamente el significado de no tener hijos. De ahí nace su famosa frase, Dios no me permitió tener hijos para que todos los niños pudieran ser míos. que podría parecer solo una frase bonita para una entrevista. Pero no lo es. Las fuentes demuestran que se convirtió en el eje central de su nueva misión de vida. No era consuelo pasivo, era un llamado a la acción. Mencionas la palabra resignificación y antes sublimación. ¿Qué significa eso en este contexto para que todos lo entendamos? Claro, la sublimación es un concepto psicológico, un mecanismo de defensa donde una persona transforma emociones negativas, digamos inaceptables, en acciones constructivas. Socialmente aceptables o incluso admirables. Exacto. En el caso de Dolly, el dolor inmenso, el vacío y la frustración de no poder ser madre biológica se canalizó, se redirigió hacia una energía arrolladora para convertirse en una figura maternal para millones. No reprimió el dolor. Lo usó como combustible.
Y vemos cómo esa nueva filosofía se traduce en acciones muy concretas y casi inmediatas. Sí, En 1986, justo cuando está saliendo de ese periodo tan oscuro, abre Dollywood. que no era solo un parque de diversiones. No, para nada. Era una inversión masiva en su comunidad de origen. Creó miles de empleos. Era una forma de apadrinar a su gente. Y luego en 1995 lleva esa misión a otro nivel con la Imagination Library. La biblioteca de la imaginación. El concepto es simple, pero poderosísimo. Regalar un libro al mes a cada niño inscrito, desde que nace hasta los 5 años. Las cifras son una locura. Las fuentes indican que ya ha donado más de 200 millones de libros en todo el mundo. Es que la conexión entre su trauma personal y este legado es directa, tangible. Transformó la imposibilidad de criar a un hijo en la misión de nutrir la mente de millones. Y su arte también se convirtió en una herramienta. Hay una cita increíble sobre cómo usa la composición de canciones. ¿Cuál? Dice que escribe para maldecir, quejarse y llorar en sus canciones hasta que el dolor desaparece. Es su propia forma de terapia. Es una catarsis. En lugar de internalizar el dolor, lo externaliza a través de la creatividad. Muchas de sus canciones más conmovedoras vienen de ahí, claro. Así que su recuperación fue, digamos, un enfoque triple. Estrategias mentales, un nuevo propósito filantrópico y la catarsis a través del arte. Ahora, lo interesante es que esta historia de resiliencia no es una foto fija del pasado, es una práctica continua. Sigue viva. Las fuentes más recientes que tenemos, de finales de 2025, muestran que a sus 79 años sigue enfrentando desafíos. Tuvo que posponer una residencia en Las Vegas por problemas de cálculos renales. Y su reacción es la misma de siempre. Se niega a parar. Lo que nos lleva a un punto más complejo de su resiliencia. Su familia, según los reportajes, teme que esa ética de trabajo sea un arma de doble filo. Y es una pregunta importante. ¿Dónde termina la tenacidad admirable y dónde empieza una posible evasión? Ese es un punto clave, sobre todo considerando el evento más devastador de su vida reciente. A principios de 2025 falleció su esposo de casi 60 años, Carl Dean. Un pilar en su vida. Totalmente. Podríamos estar viendo resiliencia o una forma de evasión muy productiva. Las fuentes sugieren que hay una preocupación real en su círculo cercano. Es muy posible que sumergirse en el trabajo sea el mecanismo que ella conoce para procesar un duelo de esta magnitud. Es la misma herramienta que usó en los 80s. Es la misma. La acción. La diferencia es que ahora lo hace desde un lugar de fortaleza, pero el patrón es similar. La pregunta sobre si es una forma de no enfrentarse al vacío de la pérdida es muy pertinente. Y sus rutinas diarias son fascinantes. Ha desarrollado prácticas de bienestar muy suyas, como lo que llama sus ejercicios de regocijo. Sí, ¿qué son exactamente? Las fuentes los describen como algo muy personal, una especie de catarsis física y espiritual. No es ir al gimnasio. No. Es ella, a menudo sola, moviéndose, cantando himnos pentecostales a todo pulmón hasta que siente que libera la tensión del día. Es su propia versión de una meditación activa. Exacto. A esto se suma su famosa rutina de despertarse a las 3 de la mañana para rezar, meditar y planificar su día. Lo que demuestra que estos mecanismos que desarrolló en los 80 no fueron una solución temporal, se convirtieron en la estructura de su vida. Son los pilares que la sostienen, especialmente ahora, frente a la vejez, la salud y el duelo. Exactamente. Se ha convertido en su sistema operativo. Ya no es una estrategia de emergencia, es su forma de vida. Y demuestra que la resiliencia no es un rasgo con el que se nace. No, es una habilidad que se practica y se perfecciona a lo largo de toda una vida. Entonces, recapitulando el viaje, partimos de una crisis de salud devastadora y una depresión profunda en los 80. Que la llevaron al borde del abismo. Pero a través de un proceso activo, consciente, no solo sobrevivió, sino que usó ese dolor como la base para construir un imperio de generosidad. Y un propósito renovado. Su historia nos muestra que la resiliencia no es solo aguantar, es transformar. Y en su caso, su resiliencia es quizás su mayor y más duradera obra de arte. Sin duda.
Y creo que el pensamiento final que nos dejan estas fuentes es una reflexión poderosa. Dolly Parton transformó la incapacidad de crear una familia propia en la misión de nutrir al mundo. Sí, y esto nos deja con una pregunta para meditar. ¿Cuál es el vacío o la pérdida en nuestras propias vidas que, si lo miramos desde otro ángulo, si lo resignificamos, podría convertirse inesperadamente en nuestra mayor fuente de fortaleza y propósito?